Buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar la clase de repaso de las enfermedades neurológicas. En relación a las enfermedades neurológicas, el tema que más sale son las enfermedades cerebrovasculares, ¿verdad? Y entre ellas está el accidente cerebrovascular isquémico, ¿verdad? El más común de todos, ¿verdad? También en la literatura norteamericana se le denomina como stroke, y a una escala que es una escala de Cincinnati, que tiene tres variables, y de acuerdo a esas variables podemos ver si el paciente tiene una probabilidad de sufrir un stroke, un ataque cerebral o un ACV. Bueno, primero de ellos, la primera variable es ver si el paciente dice cosas extrañas cuando habla, ¿verdad? Es la disartria. El segundo, decirle que levante las manos y no puede mantener un brazo en alto, ¿verdad? Una plejía, una paresia de uno de los brazos, ¿verdad? Y el tercero, verle la cara y ver si tiene la cara caída, ¿verdad? Que es una parálisis facial, ¿verdad? Si tiene uno o más de estos, probablemente el paciente tendrá o tiene un stroke, un ataque cerebral o un accidente cerebrovascular, ¿verdad? La definición de ictus o de apoplejía, también como se la denomina, es una deficiencia neurológica que es repentina, que generalmente es atribuible a una causa vascular focal. Hay otro concepto, digamos, de causas vasculares generalizadas, que son las encefalopatías hipóxicos isquémicas, que se deben muchas veces a fallas en la circulación, pero una falla sistémica, ¿verdad? El ictus es una causa vascular, es focal, no es generalizada. Esa es la gran diferencia, y es un déficit neurológico, es repentino, es abrupto, es agudo, ¿verdad? La definición consiste en la clínica, pero se refuerza el diagnóstico con estudios de imagen. ¿Cuál es el estudio de imagen más utilizado? Es la tomografía simple del cráneo, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, tiene otro también concepto, un conjunto de signos clínicos de inicio brusco y que desarrolla rápidamente, que supone la presencia de una perturbación en la función cerebral, global o focal. Generalmente es focal, con más de 24 horas de duración y como posible consecuencia de una lesión vascular subyacente. ¿Por qué más de 24 horas? Porque hay una diferencia también, después vamos a ver que cuando el déficit se soluciona, por así decirlo, en menos de 24 horas, el concepto ya varía, es un accidente cerebrovascular isquémico transitorio, un AITE, y no un establecido, que son los dos tipos de accidentes cerebrovasculares que podemos ver. Según la naturaleza de la lesión, el paciente puede tener un accidente cerebrovascular isquémico o un accidente cerebrovascular hemorrágico. La isquemia, cuando se obstruye uno de los vasos sanguíneos, es lo más frecuente, generalmente por un coágulo. Ese coágulo puede tener diferentes etiologías, diferentes lugares de donde se forma el coágulo. Y otro de ellos es el hemorrágico. Es haciendo una analogía con una cañería, se rompe la cañería, esa cañería sale líquido, que es sangre, y prácticamente invade todo el tejido parenquimatoso o el tejido aracnoideo, ¿verdad? Epidemiológicamente es un trastorno frecuente, es la segunda causa de muerte, generalmente en Estados Unidos. Eso es la cifra, ¿verdad? Una importante causa también de incapacidad. Su frecuencia aumenta con la edad, es más frecuente en pacientes añosos y que tienen múltiples enfermedades de base, ¿verdad? Según la clasificación, el accidente cerebrovascular se divide en dos: un isquémico transitorio. El concepto del isquémico transitorio es que el paciente tiene los síntomas del accidente cerebrovascular, pero que se resuelven en un lapso menor de 24 horas. Generalmente la mayoría se resuelve en una hora. El accidente isquémico establecido, el ictus propiamente dicho, no tiene esa característica de resolverse. Quizás pueda mejorar un poco, ¿verdad? Pero no se resuelve totalmente en un lapso de 24 horas, se establece en el tiempo, lo que eso es un establecido. El accidente isquémico transitorio, algunas de las características, es déficit brusco, es focal, y una característica que lo diferencia es que es no progresivo, producido por la isquemia del parénquima cerebral de la retina, secundario un coágulo, que la procedencia puede ser el corazón, los vasos carotídeos o inclusive las arterias cerebrales, ¿verdad? Dura menos de 24 horas, un promedio de 5 a 20 minutos. ¿Por qué es importante el accidente isquémico transitorio? Porque hay una probabilidad mayor de sufrir un ictus establecido de 5 a 10% en el primer mes y de 30% a los 5 años. Análogamente, con el infarto agudo de miocardio,
es como una angina inestable en el infarto agudo de miocardio. También en la angina inestable, el paciente tiene un cierre, pero que no es progresivo en el tiempo de las arterias coronarias, pero también tiene un mayor riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas del AIT? De acuerdo al territorio que nosotros vemos. Territorio carotídeo, una ceguera fugaz, ¿verdad? Déficit motor o sensitivo, una disartria, si es en el territorio vértebro-basilar, ataxia, disartria, vértigo, ¿verdad? Déficit motor o sensitivo, visión doble, una hemianopsia, una ceguera bilateral, ¿verdad? Accidente isquémico establecido o infarto cerebral propiamente dicho se produce en sí con la isquemia suficientemente prolongada en el tiempo para que se produzca un área de necrosis tisular, ¿verdad? Una muerte de una parte del tejido cerebral secundario, o esa oclusión o esa isquemia persistente en el tiempo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Existen dos. Unos modificables que nosotros, con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de afrontar la salud, podemos modificar en el tiempo. Son la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, la fibrilación auricular crónica, el alcoholismo, la hipercolesterolemia, la obesidad, la hiperhomocisteinemia, el síndrome de apnea obstructiva del sueño y ateromatosis carotides. Todas estas enfermedades nosotros podemos tratar y estabilizar para disminuir el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Otras son no modificables. Nosotros no podemos modificar la edad, no podemos modificar nuestro sexo, no podemos modificar nuestra herencia y no podemos modificar la raza, ¿verdad? Por eso son no modificables. Que vemos que a medida que hay mayor edad, hay una mayor probabilidad de sufrir accidente cerebrovascular. El sexo masculino, por epidemiología, tiene mayor riesgo de sufrir accidente cerebrovascular. La herencia, los pacientes de raza negra, ¿verdad? Tienen mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Eso es algo que nosotros no podemos modificar, ¿verdad? La clasificación de la etiología de la causa en sí del accidente cerebrovascular isquémico puede ser variado, ¿verdad? Existen 5 causas principales. La primera es la aterosclerosis, ¿verdad? Aproximadamente el 10% de los casos, que es una complicación en sí la aterosclerosis in situ de una de las arterias del parénquima cerebral, que en el tiempo se daña y eso produce una pequeña fisura en el endotelio o algunas cores lipídicos, una placa aterosclerótica que aumenta en el tiempo, se erosiona y eso puede producir un área se descubre un endotelio y ahí se produce la cascada de la coagulación con la finalización de un coágulo que impide el riego sanguíneo y eso produce un infarto, ¿verdad? La otra de las causas es que el coágulo, o sea, que el émbolo venga del corazón, ¿verdad? Una embolia cardiogénica. En la mayoría de los casos es secundaria a una fibrilación auricular crónica, ahora ya no se la denomina crónica, sino que permanente o paroxística. El paciente tiene alternancia entre una fibrilación auricular y un ritmo sinusal. Esa es la fibrilación auricular paroxística. En el 65% de los casos esa es la causa. Otra causa puede ser una prótesis valvular mecánica secundaria a una insuficiencia valvular, ¿verdad? Una estenosis mitral con fibrilación auricular, paciente con infarto agudo de miocardio anteriores, ¿verdad? Paciente con miocardiopatías dilatadas, paciente con una miocarditis infecciosa, ¿verdad? La tercera causa es un infarto lacunar. Es también in situ de las arterias, pero son arterias de pequeño calibre en el parénquima cerebral que hacen microinfartos, ¿verdad? La cuarta causa es una causa inhabitual, generalmente secundaria a otros lugares como una disección de arteria carótida, el consumo de cocaína, de anfetaminas, ¿verdad? Y unas enfermedades reumatológicas que pueden ser la vasculitis o el lupus eritematoso sistémico. Y la quinta causa, que es la causa más frecuente, ¿sí? Es una causa indeterminada, idiopática. El paciente tiene un accidente cerebrovascular, pero no conseguimos saber la etiología del mismo. La clínica en sí depende del territorio en el cual se produce el infarto, ¿verdad? Y también de la etiología, si es un accidente hemorrágico o si es un accidente isquémico, ¿verdad? Existe un síndrome que son los síndromes lagunares, los infartos lagunares, que son debido a la oclusión, ¿verdad?, de pequeñas arterias en el parénquima cerebral que tienen una sintomatología especial, ¿verdad? Tienen inicio gradual, escalonado, los episodios aumentan de frecuencia, de intensidad y duración,
Por definición, no existe afectación de las funciones corticales, no existe alteración del estado de conciencia, no existe trastorno visual y generalmente el área afectada debe abarcar al menos 2 territorios corporales, ¿verdad? Cara, brazo o pierna. Existen diferentes variedades de síndromes lagunares, ¿verdad? En mi parencia motora pura, una afección contralateral de la cápsula interna, corona radial y base pontina, es la más frecuente de todas, ¿verdad? Se caracteriza por parálisis o paresia facio-brachiocrural o facio-braquial o brachiocrural, ¿verdad? Y disartria. ¿Qué es la escala de Cincinnati? La escala de Cincinnati es una escala muy simplificada de cómo nosotros extrahospitalariamente podemos ver si el paciente puede tener un riesgo o nosotros podemos sospechar de un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Como evalúa 3 variables o 3 puntos: la cara, los brazos y el lenguaje. Nosotros vemos al paciente, le pedimos que haga el paciente muestre los dientes o sonría. Lo normal sería que ambos lados de la cara se muevan de forma simétrica y lo alterado que un lado de la cara no se mueva tan bien como el otro, ¿verdad? El segundo punto es los brazos, ¿verdad? Solicitamos que cierre los ojos y mantenga ambos brazos extendidos con las palmas de las manos hacia arriba durante 10 segundos. Ambos brazos se mueven igual y ninguno cae, eso sería lo normal. Pero si un brazo no se mueve y cae respecto al otro, eso sería la alteración. Son 2 puntos. La tercera variable es el lenguaje. Solicitamos al paciente que diga una frase coherente, ¿verdad? Lo normal sería que utilice las palabras correctas y articule en forma normal, pero lo alterado sería el paciente arrastre las palabras utilizando palabras equivocadas o que no pueda hablar, ¿verdad? Generalmente un solo punto de esta escala es positiva para sospechar una sospecha de que el paciente tenga un accidente cerebrovascular, ¿verdad? O un ataque cerebral. Otros síndromes son el síndrome sensitivo puro, ¿verdad? Que se caracteriza por parestesias o hipostesias con distribución facio-brachiocrural. Es menos frecuente, pero es más característica. El síndrome sensitivo motor, ¿verdad? Parálisis o hipostesias facio-brachiocrurales. La hemiparesia con ataxia, ¿verdad? Un cuadro piramidal, síndrome atáxico lateral y una disartria mano torpe, ¿verdad? El paciente tiene disartria, paresia facial central, lentitud y torpeza en las manos, un piramidalismo homolateral. La arteria carótida interna, cuando se obstruye, produce un ictus muy grave porque afecta a 2/3 partes de un hemisferio cerebral y generalmente el paciente tiene un deterioro del nivel de conciencia al inicio del cuadro, ¿verdad? Prácticamente está bien y de un momento a otro el paciente pasa a tener una alteración del sensorio muy marcado, ¿verdad? Existe otras causas que no son accidentes cerebrovasculares, pero son trombosis venosas, ¿verdad? Que generalmente se ven en niños cuando hay patología infecciosa o en adultos cuando hay estados de hipercoagulabilidad. Los síntomas más frecuentes son la cefalea, ¿verdad? Pérdida transitoria de la visión, disminución progresiva del nivel de conciencia, crisis comiciales, ¿verdad? Generalmente cuando hay una trombosis del sistema venoso profundo hay un coma de inicio agudo y cuando hay trombosis del seno cavernoso existe exoftalmos, quemosis conjuntival, edema palpebral, ¿verdad? Dolor ocular y oftalmoplejía. Estos son los lugares, ¿verdad? Y de acuerdo a la zona en sí de la irrigación de la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media y arteria cerebral posterior, nosotros podemos ver diferentes tipos de características clínicas. Por ejemplo, hay una parálisis espástica contralateral cuando se ocluye la arteria cerebral media, ¿verdad? Una dirección hacia la lesión, siendo la mirada conjugada, ¿verdad? Una fascia motora, puede haber alucinaciones auditivas, sordera cortical, fascia sensitiva, ¿verdad? Y hemianopsia homónica contralateral cuando se afecta la arteria cerebral media. Cuando se afecta la arteria cerebral anterior, puede haber una parálisis espástica contralateral, el paciente puede haber mutismo, abulia, alteración de la memoria, ¿verdad? O también una hipostesia contralateral. Y cuando se afecta la arteria cerebral posterior, el paciente puede tener una hemianopsia homónima contralateral, una ceguera cortical, ¿verdad? O un síndrome talámico, ¿verdad? ¿Cómo se hace el diagnóstico de un accidente cerebrovascular? Siempre nosotros, para realizar cualquier tipo de diagnóstico, lo primero es hacer la historia clínica, ¿verdad? Hacemos las preguntas, ¿verdad? Los antecedentes del paciente, antecedentes patológicos personales, ¿verdad? Antecedentes de la enfermedad actual, el examen físico, neurológico y generalmente terminamos con una prueba complementaria, pero generalmente eso es más para ver la etiología del cuadro, ¿verdad? La historia clínica nosotros debemos fijarnos bien en algunos datos que nos pueden ayudar: la edad del paciente, un paciente añoso, el sexo masculino, ¿verdad? Los antecedentes de la enfermedad actual, cómo inició el cuadro, ¿verdad?
la hora de inicio. Esta hora de inicio es muy importante porque nosotros vamos a ver que después para el tratamiento debemos saber qué hora específicamente el paciente tuvo el cuadro, porque si son horas determinadas, podemos hacerle una terapéutica que se llama trombolisis, ¿verdad? Si comenzó 4,5 horas antes, ¿verdad? O dentro de ese cuadro, nosotros podemos hacerle una trombolisis y un accidente cerebrovascular isquémico para tratar de desobstruir esa arteria, ¿verdad? La circunstancia del hecho, si el paciente está en reposo, si está haciendo algún tipo de ejercicio y la evolución del cuadro, si empeoró en el tiempo o si el paciente va mejorando en el tiempo, ¿verdad? Los antecedentes patológicos son importantes, saber si el paciente es hipertenso, si el paciente es diabético, si tiene una fibrilación auricular, si el paciente tiene una garipatía isquémica, todos son alteraciones que podemos modificar en el tiempo y tratar de disminuir más también ese riesgo que tienen estos pacientes, ¿verdad? Si tiene algún tipo de hábito tóxico, si es tabaquista, que aumenta el riesgo de sufrir ACV, alcohólico también, que aumenta el riesgo de sufrir ACV. Y el examen físico, realizar esa escala de Cincinnati, lo primero. Después ver lo principal, signos vitales, la hipertensión, si el paciente viene hipertenso, algunos signos de cardiopatía, soplo de estenosis mitral, un tercer ruido cardíaco, si tiene datos de un tipo de vasculopatía, úlcera y rodillas en los pies, coloración azulada, pálida, y la exploración neurológica completa, nivel de conciencia, empezando con el Glasgow, las funciones cerebrales superiores, si el paciente está orientado, si el paciente habla, la exploración de los pares craneales, las pupilas, si están reactivas, ¿verdad? Desviación de la mirada del paciente de la cabeza, tiene una buena función motora, una buena función sensitiva, la coordinación y los signos meningios, ¿no? Esta es una escala de NIS, que es una escala completa para ver el puntaje, para clasificar el ictus, ¿verdad? Si es grave, si es moderado o si es leve, ¿verdad? Un ictus menor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso también nosotros vamos a ver que el paciente, el pronóstico del paciente y también si el paciente es clasificable para hacer la terapia con una trombolisis, ¿verdad? Cuando es un ictus muy grave, mayor a 25, está contraindicada para fibrinolíticos. Y cuando es un ictus menor de 4 generalmente, también está contraindicada, a no ser de que tenga ictus menor, pero que tenga una deficiencia neurológica que el paciente pueda sufrir más allá en el tiempo, ¿verdad? Como por ejemplo, el paciente tiene afasia, pero después todas las otras funciones están normales, ¿verdad? Pero la afasia le impide llevar el día a día bien, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si hay un ictus, tiene un NIS menor de 4, pero es incapacitante, esa es la palabra. Entonces, en ese caso también se podría realizar la trombolisis, ¿verdad? Pero si el paciente solamente tiene una pérdida de la sensibilidad, entonces eso no es, tiene un NIS menor de 4, entonces eso no ingresaría en ese punto, ¿verdad? Para hacer la trombolisis. Las pruebas complementarias, el paciente cuando llega y tenemos 25 minutos para hacer una tomografía cerebral o una resonancia magnética. Generalmente la tomografía es la que tenemos más a mano, ¿verdad? Podemos hacer un hemograma, clase sanguínea, ¿verdad? Para ver los estados de coagulación, si no fuera un evento procoagulante, ¿verdad? Electrolitos, algunos electrolitos también pueden simular alteraciones del sensorio, ¿verdad? Como la hiponatremia marcada. La glucosa plasmática, pacientes con hipoglicemia severa pueden tener alteraciones de sensorio, función hepática alterada, puede ser una encefalopatía hepática, función renal alterada, un síndrome urémico, ¿verdad? Electrocardiograma a ver si el paciente no está realizando algún tipo de infarto, también la ecocardiografía y la radiografía de tórax, ¿verdad? La tomografía cerebral utilizamos primeramente para descartar la hemorragia. Descartamos hemorragia y también descartar otros procesos estructurales que simulen ictus, como el absceso cerebral o el tumor cerebral. La resonancia magnética es importante si tenemos a mano porque permite identificar alteraciones inducidas por la isquemia, inclusive pocos minutos después del inicio del cuadro. Eso obviamente se utiliza en el ictus al despertar. Cuando nosotros no sabemos el tiempo de evolución del paciente con ictus, utilizamos la resonancia magnética para ver si tiene algunos signos de isquemia y qué tanto el paciente ya evolucionó, más o menos para ver el horario en sí, la hora en sí que el paciente ha tenido su accidente cerebrovascular y de acuerdo a eso ver la resonancia, ver la trombolisis, ¿verdad?
es un cuadro muy grave, ¿verdad? Si no la cuerda o de la arteria cerebral media hiperdensa, podemos ver lo blanco ahí, ¿verdad? Que es prácticamente marca, digamos, la anatomía de la arteria cerebral media, ¿verdad? Con un coágulo gigante. Produce un trombo de gran tamaño y ocluye arteria. Esto generalmente es muy mal pronóstico, ¿verdad? Porque generalmente las 2/3 partes de ese parénquima cerebral lo van a sufrir, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento del paciente con ictus? Primero ingreso hospitalario, una unidad de ictus, si es que lo tenemos en otro hospital, ¿verdad? Medidas generales como una vía aérea permeable, ¿verdad? Oxigenar al paciente cuando hay baja saturación, aspirar secreciones, realizar sonda nasogástrica y un tubo de Gere si hay alteración del nivel de conciencia, ¿verdad? Muchas veces también, cuando hay alteración del nivel de conciencia, en muchas ocasiones cuando el grado menor a 8, se decide intubación, ¿verdad? Evitar broncoaspiración, cama con barras laterales, paciente agitado para evitar caída, hidratación con suero fisiológico, evitar suero glucosado por el riesgo de edema cerebral, ¿verdad? Llevar a una hipernatremia poco leve con suero hipertónico muchas veces mejora. Control la presión arterial, ¿verdad? Presión arterial, perfusión cerebral un poquitito alta, ¿verdad? Y si la presión es muy alta se debe disminuir gradualmente, ¿verdad? Son 15 a 20% de las primeras 24 horas, porque eso lo que hace es algunas veces puede disminuir la perfusión cerebral, ¿verdad? Y producir alteraciones más marcadas. Los fármacos, el que más se utiliza y el que es mejor es el labetalol, ¿verdad? Generalmente bolos, ¿verdad? 10 a 20 miligramos lento en 10-20 minutos. Si no se controla con 3 bolos, hay que hacer una perfusión de labetalol 100 miligramos en 100 ml de suero fisiológico, pasar en 30 minutos, ¿verdad? Contraindicaciones para labetalol son insuficiencia cardíaca aguda, un bloqueo de rama, ¿verdad? No bradicardia, el paciente está bradicárico y los pacientes asmáticos, ¿no? El enalaprilato, ¿verdad? Puede utilizarse también. Nitroprusiato de sodio, porque generalmente son estos medicamentos utilizados en la terapia, ¿verdad? El límite en sí son 180 a 105 mililitros de mercurio, ¿verdad? Control de la hiperglicemia también es importante. Insulina cada 6 horas, controlar, ¿verdad? Controla la hipertensión intracraneal. Si nosotros vemos que hay signos de hipertensión intracraneal, como el paciente se encuentra nubilado, se encuentra comatoso, signos de herniación, administrar los 150 ml de mannitol al 20%, podemos pasar en 20 a 30 minutos para tratar el edema cerebral, ¿verdad? Controlando estrictamente la diuresis. Control de las convulsiones se pueden hacer con diazepam, ¿verdad? Fenitoína, una dosis de carga, 18 a 20 miligramos kilo peso en suero fisiológico, una velocidad inferior a 50 mililitros por minuto. Generalmente se diluye 4 ampollas de 250 ml de suero fisiológico, ¿verdad? Control de la fiebre, que estudia la causa, generalmente pues, una neumonía por broncoaspiración y una profilaxis de trombosis venosa profunda con una heparina de 40K24. Con el tratamiento específico, la trombolisis intravenosa, que es un fármaco que generalmente se realiza de manera endovenosa, una vía periférica al paciente. Indicaciones son el diagnóstico clínico de infarto, tiempo transcurrido desde el comienzo de los síntomas hasta la administración del fármaco tiene que ser menor a 4,5 horas. El paciente en la tomografía no tiene que tener signo de hemorragia ni de edema, más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media, porque eso ya nosotros vemos que puede ser un accidente cerebrovascular extenso y eso predispone al sangrado a la edad mayor a 18 años y al consentimiento del paciente o de su representante, ¿verdad? ¿Cuáles son las contraindicaciones? La presión arterial mayor a 185-110, plaquetas menor a 100.000, hematocrito menor a 25%, glucosa menor a 50 o mayor a 400, ¿verdad? Tratamiento con heparina en las 48 horas previas o TTPA prolongado o INR elevado que predispone el sangrado, ¿verdad? Síntomas que mejoran con rapidez porque puede ser un accidente isquémico transitorio si el paciente tiene un antecedente de apoplejía o traumatismo craneal en los 3 meses anteriores o antecedente de hemorragia intracraneal, si el paciente sufrió una cirugía mayor a los 14 días previos, si tiene síntomas de infarto menor con un NIS menor de 4, una hemorragia digestiva en los 21 días previos, ¿verdad? Infarto de miocardio reciente y un estupor o coma. También son contraindicaciones para administrar este medicamento. ¿Cómo se administra? Generalmente se colocan 2 vías periféricas. Generalmente se debe evitar vía central o vías arteriales. Revisar la idoneidad del paciente para el tratamiento, las contraindicaciones. Ante la dosis de RTPA de 0,9 miligramos kilo peso endovenoso, máximo 90 miligramos.
se pasa el 10% del total de la dosis en forma de bolo y el resto en una hora. Por ejemplo, un paciente de 100 kilos, nosotros le pasamos 9 miligramos, porque esa es la dosis máxima, 9 miligramos en bolo, después le hacemos una perfusión para una hora, ¿verdad? Hay que vigilar constantemente la presión arterial, ¿verdad? No administrar ningún otro tratamiento antitrombótico en 24 horas, ¿verdad? Y si se deteriora la situación neurológica o se descontrola la presión, hay que detener el goteo, administrar un medicamento que es el crío precipitado, ¿verdad? Y solicitar estudio de imagen urgente para ver si el paciente no hizo un descenso vascular hemorrágico y evitar la zona ureteral durante más de 2 horas por el riesgo de sangrado, ¿verdad? El otro tipo de ictus es el ictus hemorrágico. Bueno, el ictus hemorrágico se divide en dos. Puede ser intraparenquimatoso dentro del parénquima en sí o subaranoideo, ¿verdad? La superficie del parénquima. Lo más frecuente es el intraparenquimatoso. La causa más frecuente del ictus hemorrágico intraparenquimatoso es la hipertensión arterial, ¿verdad? Hay lugares específicos donde nosotros si vemos un sangrado, así podemos decir que es por hipertensión arterial. Después puede ser por malformaciones vasculares, ¿verdad? Tumores intracraneales o inclusive tóxicos, ¿verdad? La clínica generalmente se produce durante el ejercicio, hay un déficit progresivo, ¿verdad? Aumenta el hematoma, efecto de masa y los síntomas de hipertensión intracraneal son alteración del nivel de conciencia. El paciente está con mucha cefalea y está con muchos vómitos. El diagnóstico se realiza generalmente con una tomografía sin contraste, generalmente el estudio de imagen inicial es imprescindible para una evaluación inicial. Generalmente cuando nosotros vemos hematomas profundos, generalmente la sustancia gris de la cápsula interna, son generalmente secundarias a un accidente cerebrovascular hemorrágico hipertensivo. Utilizamos una tomografía con contraste cuando sospechamos malformaciones vasculares o tumores, ¿verdad? Y la angioTAC es de gran utilidad en sospecha de una malformación vascular. En laboratorio pedimos CRASI para ver si no hay una discrasia sanguínea, un hemograma para ver si el paciente está anémico, electrolitos para descartar otros cuadros clínicos similares a una ACV como la hiponatremia, electrocardiograma para ver si el paciente no tiene una afectación cardiológica, ¿verdad? Radiografía de tórax y tóxico en orina para ver si el paciente no consume alguna de las toxinas como cocaína, LSD, que pueden ser causantes también de un ACV hemorrágico. El tratamiento médico generalmente son las medidas generales, se asegura la vía aérea, se da oxígeno suplementario para saturación mayor a 92%, hay que intubar al paciente si vemos que está hipóxico o hipercálmico, ¿verdad? Revertir la anticoagulación, ¿verdad? Vitamina K y plasma fresco congelado al paciente tratado con ácido fumarol y sulfato de protamina al paciente tratado con heparina, ¿verdad? Son los dos antídotos. Concentrado de plaquetas o plasma en trombopénicos, ¿verdad? Hidratación, mantener la euvolemia con suelo fisiológico, paracetamol, medidas físicas, si fiebre, diazepam en pacientes con agitación y medidas con presión profilaxis y trombosis profunda. En estos casos no podemos utilizar la heparina bajo peso, ¿verdad? Porque predispone a mayor sangrado. ¿Cuáles son las medidas específicas? Control de la presión arterial, mantener una tensión arterial media menor a 130 y control de la hipertensión endocraneal, ¿verdad? Una PIN mayor de 20 durante mayor de 5 minutos, se eleva la cabecera, evitar la fiebre, evitar cambios de presión, asegurar la vía aérea, una hiperventilación, ¿verdad? Manitol cuando hay deterioro clínico y generalmente un coma bariátrico con UCI si el paciente así lo precise. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? En pacientes que no acaba otra medida terapéutica de la cirugía, asumiendo como causa el deterioro de la hipertensión intracraneal o la compresión del sistema nervioso central sano. Se recomienda generalmente evacuar los hematomas lobales o putaminales mayores de 3 centímetros de diámetro por su efecto de masa que causa deterioro a nivel de conciencia o hematomas que causan una importante compresión del tronco encefálico. La cirugía generalmente está en pacientes con alerta está indicado, ¿verdad? Pero los hematomas talámicos del tronco no son quirúrgicos, ¿verdad? Por la dificultad del área para llegar. El ictus hemorrágico subaranoideo, ¿verdad? Es la causa no traumática más frecuente, generalmente son las rupturas de aneurismas intracraneales. El ictus hemorrágico o la hemorragia subaranoidea puede ser secundaria a un ictus, ¿verdad? O puede ser secundaria a un trauma, ¿verdad? Pero la causa no traumática más frecuente son las rupturas de aneurismas intracraneales, un 75-80% de los casos. La clínica generalmente es la cefalea. El paciente se observa que en la cefalea es de gran intensidad. El inicio generalmente es brusco.
la localización es variable, ¿verdad? Se desencadena generalmente por esfuerzo, se asocia a náuseas, vómitos, fotofobia. Muchas veces el paciente puede tener cervicalgia, lumbalgia, ¿verdad? Pérdida transitoria de la conciencia también, en 25% de los casos. El paciente generalmente está desorientado, somnoliento, inclusive puede llegar en coma, ¿verdad? La clave del éxito generalmente es seleccionar de entre los pacientes que tienen cefalea, porque en la guardia vienen muchísimos pacientes con cefalea, a ver cuáles son las cefaleas con signos de alarma, ¿verdad? Y de acuerdo a ello ver para completar los estudios, ¿verdad? El 25% de los pacientes que tienen una cefalea súbita, que es de gran intensidad, generalmente presenta una hemorragia subaracnoidea. El diagnóstico es la exploración física, valorar el nivel de conciencia, la escala de Glasgow, ¿verdad? Generalmente se estratifica una clasificación, ¿verdad? En grados. 1, cuando la escala de Glasgow por puntaje de la escala de Glasgow es de 15 puntos y no presenta ningún déficit motor. Grado 2, cuando la escala de Glasgow es de 13 a 14 puntos y tampoco tiene presencia de déficit motor. El grado 3 es cuando tiene 13 a 14 puntos, pero sí tiene déficit motor. Grado 4 cuando tiene 12 a 7 puntos de escala de Glasgow, pero puede tener o no déficit motor. Y la escala 5 es cuando hay una escala de Glasgow 7 a 3 puntos, pero puede tener o no un déficit motor, ¿verdad? Esta es la escala de Glasgow, ¿verdad? La apertura de los párpados, ¿verdad? 4 puntos cuando es espontánea, 3 puntos cuando obedece órdenes, 2 puntos cuando es a estímulos dolorosos y 1 si no tiene ninguna respuesta. La respuesta motora es cuando obedece órdenes, cuando localiza el dolor, un movimiento de retracción, 4 puntos, respuesta flexora anómala, 3 puntos, respuesta extensora anómala, 2 puntos y una ausencia de respuesta, 1 punto. Y la respuesta verbal es cuando el paciente tiene 5 puntos cuando está orientado, 4 puntos cuando la respuesta es confusa, 3 puntos cuando la respuesta es inapropiada, 2 puntos ruidos incomprendidos y 1 punto ausencia de respuesta. ¿Cuáles son las pruebas complementarias? Tomografía sin contraste, la prueba clave para diagnosticar hemorragia subaracnoidea. Alta sensibilidad, 92%. Punción lumbar, generalmente se indica cuando la TC es dudosa o cuando la sospecha clínica de hemorragia subaracnoidea no es clara. Arteriografía cerebral, ¿verdad? Para detectar aneurismas y malformación. El tratamiento, el objetivo es estabilizar a los pacientes, controlar los síntomas, prevenir complicaciones como son el resangrado, el vasoespasmo o la hidrocefalia. Medidas generales: reposo absoluto, cabecera a 30 grados, monitorizar el nivel de conciencia, la actividad pupilar, focalidad neurológica, hidratación abundante, 3 litros día, control de la cefalea con paracetamol, codeína o morfina, control de vómitos, estreñimiento, glucemia, convulsiones, evitar que el paciente esté hipertenso y también la hipotensión, evitar el vasoespasmo con nimodipina, desde las primeras 96 horas, la dosis antes de 60 miligramos cada 4 horas, y tratar el vasoespasmo con hipertensión, hipervolemia, hemodilución. Medidas específicas de la cirugía, gripado del cuello y el aneurisma. Eso fue toda la clase de accidente cerebrovascular. Muchas gracias por su atención.